Hoy, en Día del Juicio, Miguel Ángel Velázquez platica de la reforma electoral y la marcha a favor del INE con Eduardo Huchin. Aquí iniciamos Día del Juicio. Eduardo Huchin, periodista, escritor, columnista, académico y analista político mexicano. Fue reportero y jefe de redacción del Diario de Yucatán en la década de los 70s. De 1981 a 1989 fue asesor de la dirección del diario 1+1. En 1985 fundó y dirigió la revista Omnia. En 1989 se incorporó al diario La Jornada, del cual fue coordinador de edición hasta junio de 1996. Del 99 al 2006 fue consejero del entonces Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, donde presidió la Comisión de Fiscalización. Ha hecho aparición en diversos medios de comunicación como Noticieros Televisa y Aristegui Noticias. En la prensa escrita ha colaborado en periódicos como Reforma, El Diario de Yucatán y La Jornada. Él es Eduardo Huchin, periodista mexicano, nacido en Yucatán. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hoy le damos las gracias por estar con nosotros una vez más aquí en el Día del Juicio, donde trataremos de analizar con usted, desde luego, y con Eduardo Huchin. Maestro, muy buenas. Muy buenas. Esto que sucedió, este fenómeno que parte de una reforma política que hasta hace unos años todos decíamos que era urgente y necesaria. Todos planteábamos que era ya el momento para hacer una reforma política. Hoy las cosas parecen diferentes. La gente sale a la calle y dice, no queremos reforma política. ¿De veras no se quiere la reforma política? De eso y para eso invitamos al maestro Huchin, que usted ya conoce, escritor, periodista, maestro de mucha gente, analista importante de estos sucesos que sacaron a mucha gente a la calle, pero conscientes de qué, maestro. Pues yo veo, Miguel Ángel, que primero hay que celebrar la marcha, la realización de la marcha, porque quizá no a todo mundo le ha caído el 20, pero es el desmentido de ese discurso que traen los adversarios de Andrés Manuel López Obrador, que hablan de autoritario, de dictador, de falta de libertad. Y en la marcha, primero se pudo plantear los argumentos que ellos tenían contra la propuesta de reforma electoral presentada por López Obrador. Pero por la otra parte lo pudieron hacer con total libertad, incluso libertad de insultar directamente al presidente de la República, al jefe del Estado mexicano. No, por supuesto, no por parte del orador, pero sí por parte de participantes en la marcha, que desde luego había una buena parte de los asistentes que se mostraban con esto que López Obrador ha caracterizado muy bien como clasismo, racismo, no todos, pero sí algunos por lo menos que fueron a quienes se les escuchó en las redes sociales, pues correspondían a esa caracterización que ha dado el presidente. Pero bueno, ¿dónde está la falta de libertad, el autoritarismo, el espíritu dictatorial, el militarismo? Es un rotundo mentiz a todo eso. Hubo miles de ciudadanos no solamente en la capital del país, sino en otras partes de la República, que pudieron manifestarse con total libertad. Yo creo que esto, pues hay que celebrarlo, me parece que es celebrable. Ya cuando entramos al contenido de sus planteamientos, esa ya es otra cuestión, pero el solo hecho de que hubieran podido manifestarse así, de esa forma, con toda libertad, creo que es celebrable. Sí, es muy interesante hasta donde se puede ver cómo salió la gente, porque creo que ahí hay otro dato importante. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué? La reforma política se conocerá
tan a fondo? ¿No? Yo veo que la verdad es que la manifestación fue una expresión de rechazo que por ahí estaba soterrada, pero que existía, una expresión de rechazo al presidente López Obrador, a la Cuarta Transformación, al gobierno de la República, al partido Morena. Todo esto es lo que pudo expresarse ya de una manera colectiva, de una manera masiva incluso, más allá de lo que es la reforma político-electoral. Y la verdad es que los organizadores emplearon una muy buena estrategia, porque si a cualquier ciudadano le dicen, oye, va a desaparecer el órgano que ha permitido que corriera la voluntad ciudadana, que ha organizado las elecciones, que ha contribuido a la democracia, pues por supuesto que la reacción es en contra de una reforma que pretenda tal cosa. De modo que cuando dicen al INE no se toca, pues sí, están expresando ese rechazo a esa historia que se les ha presentado de que la propuesta del gobierno, la propuesta del presidente en materia de reforma político-electoral prescribe la desaparición del INE, lo cual es falso porque no hay tal cosa. Inmediatamente cuando se habla del asunto y que se habla de la reforma del INE, se dice y se va a transformar en un nuevo instituto, pero que en esencia mantiene las características fundamentales, esenciales del órgano electoral. Pero no hay desaparición, eso no lo ha planteado nadie, ni la propuesta presidencial, ni las decenas de otras propuestas que han sido presentadas a lo largo de los años en la Cámara de Diputados y también en la de Senadores. Están en revisión todas esas propuestas. Algunas, por supuesto, ya habrán perdido vigencia, pero el hecho es que se está haciendo un trabajo ahí muy importante. En algunos casos, por supuesto, que no van a poder entrarle al fondo de las iniciativas, sencillamente porque son muchas, pero bueno, hasta donde yo sé, en ninguna se plantea la desaparición del órgano electoral. Esto es una bandera muy bien aprovechada por pues ese conjunto de adversarios de la Cuarta Transformación. Y bueno, ante esa bandera, pues la verdad es que la reacción ciudadana pues fue buena, hay que decirlo, fue muy buena la reacción, fue masiva la reacción. Los números, pues desde luego no son los 10, 12 mil que dijo el gobierno de la ciudad, eso no se sostiene. Martí Batres. Sí, Martí, que como que expresó un deseo, pero no la realidad. Político, ¿no? porque no supo contar jamás. Sí. Bueno, y ahora obviamente se aprovecha para que aquellos que sí marcharon, que organizaron la marcha, le dicen, bueno, ya ven, por eso no queremos que cuenten los votos, porque sí, así van a hacerlo, ¿no? Entonces, y lo cierto, tienes la razón, no se conoce la reforma, realmente la reforma electoral que se plantea, la reforma político-electoral, y que no es el INE el centro. Se ha querido presentar así, la discusión se ha polarizado en ese sentido, pero lo relacionado con el Instituto Nacional Electoral no deja de ser importante, pero es un asunto secundario frente a lo verdaderamente importante que, si quieres, entramos a platicarlo en unos momentos. A ver, yo quiero meter ahí, pero primero quiero como quitarle un poquito el velo a todo esto, porque me parece que hubo muchas mentiras dentro de esta marcha. Una realidad clara, cierta, el rechazo de miles de personas, de miles de mexicanos, a una forma de gobierno que no les gusta. Sí. A un señor que no les gusta, que habla mucho, que tiene la piel más morena, que no se parece a ellos. Ahí hay un rechazo claro, y a formas de gobierno que no les gustan, desde luego.
Pero era en defensa, perdón, del INE, en defensa de las libertades, era contra el autoritarismo. ¿Quién exactamente nos dio todas esas razones que parece que cuando se llega al domingo no existen, no están? Pero la gente fue, aún sabiendo que estaba engañada, ¿eh? Yo tengo la sensación de que la gente sabía que no se trataba de defender al INE, sino de protestar en contra de López Obrador. Pero la bandera era muy bien elegida, ¿no? Por lo que decíamos, pues cualquiera que se dice va a desaparecer, no, no, eso no. Y bueno, sirvió de muy buen pretexto para esto. Y además, otro acierto fue concentrar el discurso, el argumento en José Woldenberg, que pueden estar de acuerdo o no con él, pero lo cierto es que es una figura que fue el primer presidente del Instituto Federal Electoral Autónomo, lo cual es muy importante. Además, fue el Consejo General que él encabezó, fue el que propició la alternancia. De cómo fue esta alternancia ya es otra cosa, ahora sobre todo lo que vino con el alternante, ¿no? Y directamente de Carlos Salinas. Sí, entonces, la verdad es que fue muy bien elegido Woldenberg, porque además él sí tenía una identificación con el órgano electoral, porque presidió el órgano fundador en su etapa autónoma, ¿no? Fue muy bien elegido de tal forma que la estrategia fue muy bien pensada y fue efectiva, porque sí hubo gente, ciertamente una buena parte, quizá la mayoría de los asistentes, sabían que aquello era una bandera de pretexto, ¿no? Pero hubo gente que yo tengo la impresión de que salió de buena fe porque piensa que la propuesta presidencial tiende a desaparecer efectivamente al Instituto Nacional Electoral. Por eso yo creo que la estrategia me parece que fue yo efectiva. Creo que muy buena, pero a ver, una pregunta que deberíamos hacernos todos, y usted tiene la respuesta. ¿Cuánta o qué porcentaje de abstención hay en México? Pues en 2018 hubo una participación, si no recuerdo mal, superior al 60%. De modo que, de todos modos, la abstención sigue siendo importante, pero... No, me refería a esto porque si la gente está defendiendo esta institución como la forma de obtener algo limpio en una elección, pues hay muchos que no lo hicieron. Pero algo me preocupa más. ¿Qué se defendió realmente? ¿A Lorenzo Córdoba y su instituto? Porque es su instituto. Ya nos demostró que es su instituto. ¿O a la tarjeta que nos da identidad de mexicanos? A muchos. Es decir, no quiero que me vayas a quitar mi identidad, mi tarjeta, esta con la que voy al banco, esta con la que yo me presento, esta que soy yo. Sí, es claro que la credencial de elector, la credencial para votar con fotografía, es un medio de identidad, es el más aceptado y el generalmente exigido por bancos y otras instituciones. Y esto justamente, el hecho de que el Instituto Nacional Electoral sea el emisor de esa identidad y además de manera gratuita, pues es un elemento clave para esa empatía que tiene buena parte de la sociedad mexicana con el Instituto Nacional Electoral. De modo que esa es otra cosa que también jugaron muy bien los organizadores. Ellos sabían, si se escucha el mensaje de Lorenzo Córdoba, termina con el eslogan de el INE somos nosotros, nuestro INE, defendamos nuestro INE, y cuando se le dice INE a la generalidad de los mexicanos, el INE es su credencial, que le sirve para muchas cosas de identificación. De modo que sí, es cierto, la credencial es un elemento fundamental para esa empatía que tiene el ciudadano
un poco irreflexiva, pero bueno, empatía al fin con el órgano electoral. Más allá de que es el que organiza las elecciones, que cuesta 14,000 millones de pesos, eso no trasciende mucho y no afecta a esa empatía, justamente porque hay una utilidad clara, manifiesta de ese documento de identidad. Bien, estamos platicando con Eduardo Huchim, un hombre dedicado de hace muchísimos años a la observación de la conducta de los mexicanos y de México para encontrar quién nos gobierne. Con él y con su historia han corrido muchísimas cosas, muchas aventuras, podríamos decir, de esto que es lo electoral, de esto que es tratar de ser más civilizados para buscar quién nos gobierne. Y con él vamos a seguir después de este corte. Aguántenos, no tardamos. Pues me parece perfecto que hagan esa reforma, que sea constitucional. Que la renueven, pues, que estoy de acuerdo que no queden los mismos, que se renueven. No, pues yo estoy a favor, porque al hacerlo se va a hacer más grande la democracia. Yo lo único que sé es que están robando, que los del INE y que no sé qué tanto. Hasta ahorita lo que he escuchado y lo que sé es que lo que está haciendo el señor presidente está correcto. La verdad sé muy poco, pero pues si beneficia al país, claro que estoy a favor, ¿no? Claro, estoy de acuerdo, que seamos todos parejos y que se nombre, que lo consejero lo nombre el pueblo, no lo nombre la cúpula del billete. Bien, gracias por seguir con nosotros, por acompañarnos en este recorrido por la marcha, por las marchas. En muchas ciudades del país, la gente también salió. También mostró su desacuerdo con las formas de gobierno, y digo las formas de gobierno porque una de las cosas que me pregunto es, ¿de veras se salió a defender al INE o son un cúmulo de cosas que no le gustan y de las que ya hemos estado hablando aquí en el día del juicio con el maestro Eduardo Huchim? Y a ver, yo le preguntaría, maestro, a ver, esta marcha es significativa porque hubo mucha gente, pero, a ver, ¿qué pasó con todas las otras marchas? Este es el intento, el mejor intento, con el mejor pretexto. Pero no parece ser el único elemento. Fracasó este grupo que fue a poner sus casas de campaña en el Zócalo. Fracasaron otras movilizaciones. Esta pegó. Esta sí. ¿Qué pasa? Hay ya ¿qué podríamos decir? Son tantas las agresiones que ha sufrido la gente que tiene que manifestarse. ¿Qué pasa? Porque, a ver, en lo económico nos dicen que vamos bien. Bueno, nuestro peso está, qué barbaridad. La economía parece no estar fracasando y vamos a decirlo así, y sin tanta corrupción. Entonces, ¿qué se defiende? Yo creo que se defiende fundamentalmente un estatus que antes existía y que López Obrador está rompiendo en varios frentes. Uno solo, los ricos están pagando impuestos. Esto
tiene desde luego una repercusión. Y publicidad para su marcha. Sí, también. Entonces, ese es uno de los aspectos. Y digamos, esta insistente propaganda que hay en la mayor parte de los medios de comunicación impresos y electrónicos, pues sí, de alguna manera, en un cierto sector de la población incide, motiva, estimula, y la prueba está justamente en la marcha y el buen escogimiento de la bandera de esta marcha. Pero yo me preguntaría, bueno, sí, de acuerdo, está ya el manifiesto, el desacuerdo contra lo que atañe al INE de la reforma electoral. Y lo demás ni siquiera se conoce, ¿no? Pero todavía más allá de esta propuesta que es rechazada por esa marcha masiva del domingo, ¿qué más hay detrás? ¿Cuál es la propuesta que ellos sí defenderían? La propuesta, no el rechazo. Ya sabemos que le dicen no a López Obrador, que le dicen no a la reforma político-electoral, que no le dicen no a otras cosas, pero ¿a qué le dicen sí? ¿Cuál es el proyecto que hay detrás de este rechazo al presidente, su manera de gobernar, los proyectos que está realizando, las políticas que está implementando? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué es? Vacío. No hay una propuesta alternativa a lo que está haciendo López Obrador y al proyecto de la llamada cuarta transformación. Yo creo que ahí le queda una tarea muy importante a lo que comúnmente se llama como derecha, ¿no? Para de alguna manera englobar a los distintos sectores que se oponen a las políticas de López Obrador. Les queda pues presentar un proyecto alterno. ¿Cómo se puede presentar un proyecto alterno cuando se habla de combatir a la corrupción? ¿Cuál es el proyecto alterno? ¿Cuál es el proyecto cuando se dice que todos a pagar impuestos? ¿Cuál es el proyecto alterno cuando se habla de austeridad y el presidente da una prueba cotidiana de que la austeridad en lo que le concierne a él personalmente es seria, va en serio, es real, ¿no? ¿Cuál es la otra propuesta? ¿Qué se propone a diferencia de eso? Pues no lo sabemos, ¿no? Esta política de aumentar los salarios mínimos, que antes, si recordamos que era una mención que había que anatemizar, ¿no? Porque no, imposible, ¿cómo? Esa es una barbaridad, se hunde la economía. Y no, se ha visto que hay aumentos importantes al salario mínimo y la economía no se ha hundido, ¿no? Bueno, ¿cuál es la propuesta alterna? En fin, esto es lo que no existe, no se tiene claridad sobre qué es lo que sí quieren estos organizadores, estos adversarios de López Obrador. No han podido articular un proyecto alterno al que está en desarrollo actualmente. Y esto pues sí es lamentable, porque sí un gobierno fuerte como el de López Obrador sí necesita contrapesos, sí necesita alternativas, incluso hasta como incentivo para hacer mejor las cosas. Y ahí la oposición está fallando de una forma importante. Y la elección presidencial pues no está lejana, ¿no? A la hora de las propuestas, y eso no se puede improvisar. Esto que se llama genéricamente la derecha tiene elementos, tiene think tanks, tiene, digamos, suficiente forma de hacerlo, pero el hecho es que no lo ha hecho. No, y además mucha experiencia, ¿no? Así es. Ellos sí no cambian, son los mismos sí. desde hace mucho tiempo. Y yo me preguntaba, ¿habría alguien en la marcha que
hicieron una encuesta para decirle, oiga, ¿usted volvería a votar por Fox? Oiga, ¿usted le daría confianza a Elvester para que manejara los sindicatos del país? Oiga, ¿usted le tendría confianza a Madrazo para que fuera el conductor de la política de México? ¿O a Calderón? ¿O a Calderón? ¿O a Alito? Sí. Para que se votara en las urnas por él. Y todos esos ahí estaban. Esos eran los representantes de esa sociedad que llegó ahí. Y ciertamente, ¿qué significan? ¿Qué son? Porque esto es toral en este concierto de ideas. Ellos fueron los que hicieron parte de la propuesta y de la protesta. La propuesta es no. Es toda la propuesta. Y la protesta estuvo alimentada por estos personajes. Es decir, ¿qué nos da? ¿Cuál es la suma de eso? En efecto, es una buena reflexión, porque pues esos son los personajes que están organizando o que son los que se supone pues tienen cierta fuerza política, pero que si rascamos la historia individual, profesional, política de cada uno, pues no quedan bien parados. Pero en este aspecto hay un buen ingrediente de falta de reflexión de la gente que salió muy entusiasmada a manifestarse en defensa del INE. Esos son los otros grandes defensores del Instituto Nacional Electoral. Y otros, hay un grupo de personajes que es muy curioso, Miguel Ángel, que ahora presentan al INE y a los consejeros como los grandes defensores de la democracia, quienes garantizan la limpieza de las elecciones. Pero hace, ¿qué es? Menos de 6 años, curiosamente, y poca gente lo recuerda, esos mismos personajes estaban demandando la renuncia de los consejeros electorales por las violaciones graves en 2 elecciones, la del Estado de México y la de Coahuila. Y ahora, pues deben haber sido tocados por alguna varita que los convirtió en próceres de la democracia y no en consejeros y en instituciones que fallaron para evitar prácticas fraudulentas electorales en el Estado de México y en Coahuila. A ver, dígame una cosa, que sí me interesa mucho. De todo esto hay que sacar una conclusión. Usaron al INE para toda esta cosa que se levantó. Si el INE no es lo más importante, don Claudio X, este grupo usó al INE como su bandera para sus propios intereses. Por supuesto. Y hubo gente que incluso está participando de buena fe porque ve ciertamente de buena fe, insisto, en que las propuestas de la iniciativa presidencial en materia político-electoral pues son una amenaza para la democracia. Y la verdad es que hay en la propuesta, en la iniciativa presidencial, yo le he llamado mayoritariamente virtuosa, porque propone cosas importantes que yo he dicho, bueno, me sorprende, lo dije ahí en el Parlamento Abierto de San Lázaro, bueno, me sorprende que la oposición no le haya hincado el diente a esta reforma, porque tiene contenidos que benefician a ellos, a la oposición. Y claro, hay otros que benefician a todos, incluido el partido en el gobierno. Pero parece que están ignorando
con esto de que se va a desaparecer el INE y hay que defender al INE, insisto, lo del INE es secundario frente a lo esencial de la reforma, de la propuesta presidencial, que es la transformación del poder legislativo mediante la forma en que se les va a elegir. Esto de la desaparición de los diputados de mayoría relativa, es una propuesta revolucionaria. Cambia la manera de elegir a los legisladores federales y locales. Desaparecen los diputados de mayoría relativa y todos los legisladores se convierten en legisladores de representación proporcional. ¿Qué tiene la representación proporcional? Pues que propicia mayor equidad. Yo decía cuando era consejero electoral, y recordemos que los diputados plurinominales o de representación proporcional tienen muy mala fama. Son los flojos, son los amigos de los dirigentes, y no es cierto, ¿no? El hecho de su existencia, por una parte, los partidos que hacen las cosas de forma inteligente aprovechan esas curules de representación proporcional para colocar a elementos, a gente, a políticos o a intelectuales, en fin, a ciudadanos que pueden garantizar distintas temáticas a la hora de legislar. Y los ponen ahí porque saben que si los presentaron al electorado, pues no son carismáticos, no tienen arrastre político, no tienen trayectoria política, entonces sirven para eso y sirven muy bien. Pero bueno, independientemente de esto, también tienen esos diputados de representación proporcional el papel de contrapeso, de ayudar al contrapeso y al equilibrio de las fuerzas políticas. Es decir, para que las minorías tengan representación, como debe ser en una democracia, en las cámaras legislativas. Sin embargo, hay un elemento importante que es la sobrerepresentación. Con el tema de la mayoría relativa, propicia que haya núcleos importantes de ciudadanos que se quedan sin representación por la sencilla razón de que el ganador en un distrito electoral se lleva todo, y ese todo es una curul. No se puede dividir la curul, ¿verdad? Pero los otros, que frecuentemente son la mayoría, se quedan sin representación, ¿no? Y entonces esto, a la hora de la repartición, incluso de acuerdo con la ley, puede haber hasta 8 puntos porcentuales de sobrerepresentación, y entendemos por sobrerepresentación la relación entre votación y curules obtenidas. Con la legislación actual se puede tener hasta 8 puntos porcentuales de más. Pero esto implica que si hay una sobrerepresentación, hay otros partidos que tienen una subrepresentación. Bueno, esta propuesta desaparece ese colchón de 8 puntos porcentuales y propicia que los partidos reciban en curules efectivamente una proporción de la Cámara de Diputados igual o muy parecida a la votación que recibieron. Te decía yo en mis tiempos de consejero electoral, cuando se hablaba de esto, de la mala fama de los diputados plurinominales o de RP, de representación proporcional, y decían, no, es que hay que desaparecer esos diputados plurinominales porque no hacen nada, son flojos, sirven para colocar a los cuates de los dirigentes partidarios. Yo decía, no, a los que hay que desaparecer es a los diputados de mayoría relativa. Por eso que decía, ¿no? En un distrito electoral, muy fácilmente, el ganador solo necesita un voto de más sobre los demás para ganar. Pongamos, hay 3 candidatos. Un candidato recibe 40%, el otro 35% y el otro 25%. Y tiene un 30%, 40% de votación. El ganador tiene más votación que los otros dos.
pero los otros dos representan el 60% de la votación. Y ese 60% de la votación de ciudadanos se quedan sin representación porque el ganador se lleva todo. Este es el problema que tiene el sistema de mayoría relativa. Por eso nosotros tenemos un sistema mixto, que es el de mayoría relativa, 300 y 200 de representación proporcional, contribuyen un poco a equilibrar. Equilibrar las cosas. Con la propuesta presidencial, desaparecen los diputados de mayoría relativa. Entonces, yo digo, es algo virtuoso. Yo decía en aquellos tiempos, no, a los que hay que desaparecer es a los de mayoría relativa, hacerlos todos de representación proporcional. Bueno, esto que yo decía como una utopía, como un sueño, como un anhelo, resulta que viene López Obrador y propone precisamente eso. Yo digo, caray, ¿cómo no lo voy a apoyar yo personalmente? Si es lo que venido sosteniendo por largo tiempo, ¿no? Claro. Entonces, esto es lo trascendente, más trascendente de lo que vaya a pasar o no con el Instituto Nacional Electoral. Pero esto que estamos platicando, para comenzar, no es fácil de explicar, ¿no? Y muy poca gente repara en eso. En cambio, si le dicen desaparece el INE, eso se lo entiende. Claro. A ver, yo quería ir sobre la cuestión de la propuesta del cambio de López Obrador. Ya se nos adelantó un poco. Vamos a ir a un corte. Vamos a regresar con esto. Creo que es muy importante que sepa usted qué es lo que hay en la entraña de esto que ayer tuvo una supuesta representación y desde luego una supuesta protesta. ¿Es eso? ¿Esa es la motivación de la gente? ¿Los cambios? Vamos a verlo. Yo creo que el maestro Hoshim nos habrá de decir mucho sobre lo que en esta reforma significa para todos el volver, el apreciar el voto ciudadano. Vamos al corte y regresamos. Sí, como no, 100% estaría más de acuerdo con eso. Todavía estamos muy lejos de eso. Todavía estamos muy perdidos para llegar a ese punto. Necesitamos primero dominar bien esto y ya después irnos al voto electrónico. Pues sí, para mejorar, pues sí, porque pues es un súper relajo. Sí, yo creo que sí, pero también eso puedes, así, haciéndolo personalmente, hay pues robo de votos y toda esa onda electoral, pues yo creo que más, ¿no? Yo creo que sí, sería mejor, habría más control y sería menos votos, rellenar las urnas, menos acarreos también, o sea, sería más control y no sería tan caro como es. Bien, gracias por seguir con nosotros. Qué bueno que nos acompaña. Creo que esta conversación va a ser muy importante para usted, para las decisiones que tenga que tomar, pero sobre todo para fortalecer estas formas de convivencia que nos hemos dado los mexicanos para tratar de hacer mejor nuestro país, desde luego. Y en todo esto que hemos estado platicando con el maestro Hoshim, algo importante es el voto. La decisión de usted hasta dónde va, hasta dónde llega. ¿Qué tanto pesa el voto en la realidad, en el gobierno? ¿Cómo podrá ser una nueva forma de hacer política? Una nueva forma sin tantos diputados, sin tanto dinero y quizá
tal vez así, con un poco más de idea sobre lo que nos puede pasar con la gente que piensa de una manera y quienes piensan de otra. Pero por eso mi pregunta, maestro Josías, ¿estamos o se está proponiendo volverle a dar todo el peso al voto ciudadano? Fíjate que esa es una buena lectura, porque hace un rato hablábamos de ese segmento mayoritario en los distritos que se queda sin representación, ¿no? Porque es raro, no es imposible, hay casos en los que el triunfador del diputado en un distrito tenga el 51%, que ahí sí no hay manera, ¿verdad? Tiene la mayoría absoluta, ¿no? Por eso los diputados se llaman de MR, diputados de mayoría relativa, porque ganan porque tuvieron más que los otros competidores, aunque la suma de los otros competidores se quede sin representación. Y aquí es donde entra el voto ciudadano. En el esquema actual, estos votos se pierden. Se pierden esos votos porque ya no hay manera de compensarlos. Un poco ayuda el esquema actual de los diputados de representación proporcional, pero en esencia el que votó por un candidato que no ganó se queda sin representación. En este sistema, el de representación proporcional, no ocurre eso, porque en el sistema de representación proporcional, el que tuvo 40, pues no gana necesariamente, ¿no? Sino que depende del lugar que tenga en la lista y el resultado que tenga su partido en general. Porque, insisto, los distritos de mayoría, los diputados de mayoría relativa desaparecen. Esto sí tiene una consecuencia en la estructura del INE, por la sencilla razón de que si no hay diputados de mayoría relativa, no hay distritos electorales y en consecuencia no se requieren 300 oficinas distritales del INE. Eso sí lo afecta, pero es un asunto burocrático, no tiene nada que ver tiene que ver con el empleo, eso sí, ¿verdad? Pero no con la autonomía, ni implica la desaparición de nada, excepto de esas oficinas que son una consecuencia de lo que se está reformando en otro sentido. Y bueno, en este escenario, sí, el voto ciudadano se empodera. Ya el voto tiene una mayor repercusión porque ya no se va a quedar con nada si el diputado que resulta elegido en su distrito resulta ser otro y no por el que él votó, ¿no? Entonces, sí hay un empoderamiento del voto ciudadano, tiene un peso más efectivo el voto ciudadano. Y esto me parece que no es un asunto menor, ¿no? El cada vez decidir que los ciudadanos ejerzan un derecho que tenga una mayor incidencia en la integración, en este caso de los órganos legislativos. Y yo decía también, cuando se objeta la elección de los consejeros electorales, volviendo al asunto del INE, consejeros y magistrados, caray, no hay que temerle al ciudadano, no hay que temerle al voto ciudadano, porque ahí también se empodera al ciudadano, porque es el que va a elegir. No, pero dentro de esa concepción, que quizá tuvo razón hace 50 años, 40 años, 30 años, pero ya no, es ese paternalismo. Al elector hay que un poco guiarlo, hay un poco conducirlo, no hay que dejar que decida, que decida entre lo que quiere en un universo amplio, como es el de la elección de los consejeros y magistrados electorales. Y dicen, no, es que el gobierno se quiere apoderar del órgano. A ver, el Ejecutivo propone a 20 candidatos. El Legislativo, donde participan todos los partidos, propone a 20. Y la Suprema Corte propone a 20.
son 60 candidatos. Bueno, ¿qué artes tiene que desarrollar el gobierno con su partido para que de los 60 candidatos resulten elegidos 7 consejeros que sean precisamente los que el presidente quiere? Pues eso está muy difícil que ocurra. Pero se le tiene miedo en ese sentido al voto ciudadano. No va a poder elegir. El problema de la elección de los consejeros electorales no está en que sean votados. El problema sí está en los requisitos que tienen que cumplir para que sean idóneos, porque no se puede postular a cualquier ciudadano bien intencionado, pero que no tenga la trayectoria que garantice su experiencia en la materia. Ahí sí, ahí hay un problema, hay que tener cuidado con los requisitos, pero no con el hecho de que sean elegidos por los ciudadanos. Ahí sí podría hablarse de mi INE, porque lo va a elegir el ciudadano, no ahora, que lo hacen los partidos políticos mediante cuotas partidarias que lleva a la distorsión, porque los partidos pretenden que los consejeros sean sus personeros, sus correas de transmisión, y entonces aquello se vuelve un órgano partidizado, porque obedecen los consejeros a lo que los partidos que los propusieron quieren. Aclaro, no en todos los casos se da esto, pero sí hay casos en que esto ocurre, y entonces el partido A le habla al consejero que propuso, oye, fíjate que en esto hay esto, ¿no? Entonces hay un modo de presión de los partidos políticos que además en la mira de que lleguen al Consejo General consejeros afines, le van bajando el nivel a la capacidad y a la integridad de esos consejeros. Es decir, más que consejeros capaces, lo que quieren es tener personeros que les sirvan a sus intereses, que puedan llamarles y decirles. Y esto baja, por supuesto, la calidad de los consejeros. Y me parece que hay casos en los que es evidente ese descenso en la calidad. Yo creo que hay una falla inmensa de los organismos o de los órganos políticos del país, unos para bien y otros para mal. Pero todo esto, ¿usted cree que se conoce entre la gente, no solamente los que marcharon y los que no, sino también de los que no marchamos? ¿Se conoce esto a fondo? ¿Estamos claros de qué es lo que se está jugando políticamente? Sí. ¿Nos falla la comunicación? En efecto. Y rápidamente cito el caso del presupuesto del INE. Le quitaron 4.475 millones de pesos, dice. Pues no. Resulta que con relación al año pasado van a recibir más. Pero tampoco le quedaron 4.400 millones porque la mayor parte de esa cantidad iba a servir para una consulta popular. Y dicen los abogados, hecho futuro de incierta realización. No sabemos si va a haber consulta, pero el INE ya pidió 4.000 millones, además, no son unos cuantos pesos, ¿no? Son 4.000 millones. Y los diputados, digo, yo si fuera diputado votaría por eso, ¿no? No, pues quitémoslo y en todo caso en su momento le pedimos a Hacienda que haga la previsión, en fin, ¿no? Pero no soltarle 4.000 millones, ¿para qué? Si no los va a usar, tendría que devolverlos, ¿para qué mantenerlos ociosos? Pero además, con relación a cantidades del INE, recibe unos 450 millones de pesos más para 2023 que para 2022. Tú dime si esto está en alguna parte, y menos aún en el colectivo, ¿no? Pues bien, maestro José, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias a usted por estar con nosotros aquí en el día del juicio. Pienso que si todo esto, toda la publicidad que se hizo en torno a la marcha, si toda esa publicidad se lograra hacer para difundir claramente lo que significa la reforma política, ¿habría marcha o razones para ella? Sí, del INE y de política, de esa política estamos hablando. Pero en fin, así como le pregunté hace rato, ¿votaría usted otra vez por Fox?
cuidado con las representaciones. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros otra vez, maestro. Gracias. Encantado. Vamos a tratar de no ser nosotros omisos y de tratar esto de la reforma política con más tiempo, con otros compañeros, con otras personas, para hacerle a usted más claridad en toda esta discusión. Gracias y hasta la próxima.